¿Qué se necesita para mentir todos los días de tu vida y seguir siendo tú mismo? Imagina despertarte con un nombre que no es el tuyo, besar a una esposa que no sabes si realmente amas y entrar a un trabajo cuya verdadera función es espiar, manipular y traicionar. Esa era la rutina diaria de muchos agentes encubiertos durante la Guerra Fría, maestros del engaño, sombras entre sombras. Pero detrás del disfraz, ¿quiénes eran realmente? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de los espías que sobrevivieron mintiendo. Durante la Guerra Fría, los espías no eran simplemente recolectores de información, eran actores permanentes en una obra peligrosa. Algunos vivían durante años con identidades falsas, fingiendo ser padres, esposos, vecinos ejemplares. La clave para sostener esta vida era un entrenamiento psicológico brutal, desde el control total de sus emociones hasta la anulación de sus propios recuerdos. Muchos desarrollaron una especie de disociación controlada, un mecanismo mental que les permitía separar su yo real del yo operativo. Así podían engañar a todos, incluso a sí mismos. Esta disociación no era locura, era estrategia. La CIA y la KGB desarrollaron programas de condicionamiento extremo para formar a estos agentes dobles. No bastaba con enseñar idiomas o técnicas de infiltración, había que reescribir la identidad desde dentro. Uno de los métodos más utilizados era la repetición emocional, memorizar tu nueva historia de vida una y otra vez, hasta que la mentira se sintiera más auténtica que tu propia infancia. En algunos casos, los espías empezaban a soñar como sus personajes, a sentir nostalgia por lugares donde nunca vivieron. La línea entre verdad y ficción se desdibujaba peligrosamente. La mente humana, sin embargo, encontraba maneras de adaptarse. Una de estas adaptaciones era el compartimentalismo mental, una técnica inconsciente en la que el cerebro divide la información en cajas separadas. Así, un agente podía pasar de una cena familiar a una reunión clandestina sin sentir conflicto interno. Era como activar un interruptor invisible, en un momento eras padre, en otro eras traidor. Este mecanismo permite sobrevivir, pero también deshumaniza. ¿Qué pasa cuando ya no sabes cuál de tus versiones eres realmente? Algunos espías nunca lo descubrieron. No todos los espías lograban mantenerse enteros. La culpa, el miedo constante a ser descubierto y la traición emocional generaban un estrés psicológico aplastante. Algunos desarrollaban paranoias severas, otros, crisis existenciales tan profundas que los llevaban a confesarse con desconocidos o incluso a autodestruirse. La traición constante, hacia amigos, parejas o incluso hijos, corroía el alma lentamente. Sin embargo, en la superficie, todo parecía normal. Esa era su verdadera especialidad, parecer. Pero había algo más, el narcisismo funcional. Muchos de estos agentes desarrollaban una personalidad egocéntrica como defensa psicológica. Creerse indispensables, especiales, elegidos para una misión mayor les permitía justificar cada mentira, cada traición. El fin justifica los medios se convirtió en mantra. Este tipo de mentalidad era clave para evitar el colapso emocional. Cuando todo es una máscara, lo único que queda es la causa. Y la causa se vuelve lo único real. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jack Barsky, un espía de la KGB que vivió durante años en Estados Unidos bajo identidad falsa. Tenía trabajo, amigos, familia, incluso hijos. Pero todo era parte del disfraz. Durante más de una década mintió cada día sin que nadie lo sospechara. Su secreto más grande, también se mentía a sí mismo. En una entrevista confesó que solo pudo sobrevivir porque desconectó emocionalmente de su identidad real. Ese tipo de desconexión es similar al trastorno de identidad disociativo, pero inducido. No se trata de múltiples personalidades, sino de una sola personalidad dividida a la fuerza. Para sobrevivir, el espía construye muros mentales, reglas internas que nunca rompe. Por ejemplo, jamás debe pensar en su familia verdadera cuando está con su familia falsa. Estas reglas se convierten en rituales sagrados, mecanismos de supervivencia. Romperlas significa desmoronarse. El cuerpo también responde a esta presión constante. Muchos agentes vivían con síntomas psicosomáticos, insomnio,
taquicardias, pérdida de memoria selectiva. Algunos tenían pesadillas recurrentes con sus dos vidas chocando entre sí. En esos sueños, solían despertar en una sala con todos sus personajes mirándolos fijamente. La mente, por más entrenada que esté, nunca olvida quién fuiste. Solo lo esconde, por un tiempo. Hay algo profundamente humano en todo esto, la necesidad de pertenecer. Muchos espías se aferraban a su identidad falsa no solo por seguridad, sino porque allí encontraban la aceptación que su vida real les negó. Se convertían en mejores versiones de sí mismos, aunque fuera mentira. En el fondo, tal vez no era solo una misión política, era una búsqueda emocional. Una forma de reinventarse en un mundo que nunca les dio espacio. La mentira se volvía un refugio. Cuando la Guerra Fría terminó, muchos de estos agentes enfrentaron su peor misión, ser ellos mismos otra vez. Pero, ¿cómo volver cuando no sabes quién eras al principio? Algunos buscaron terapia, otros desaparecieron. Varios confesaron que lo más doloroso no fue traicionar a sus países, sino abandonar las vidas que construyeron con amor, aunque fueran falsas. En esas lágrimas, se esconde una verdad inquietante, la mentira también deja cicatrices. Algunas nunca sanan. Y es que en el fondo, ser espía es ser un solitario. Alguien que debe fingir conexión sin sentirla realmente. La mente puede adaptarse, sí, pero a un precio. El precio de desconectarte de ti mismo para siempre. Tal vez la mayor hazaña de estos agentes no fue robar secretos, sino sobrevivirse a sí mismos. Porque, a veces, la identidad más difícil de sostener es la propia. La Guerra Fría terminó, pero las heridas psicológicas de quienes vivieron en el filo de la mentira siguen abiertas. Ser espía no era solo un rol, era una renuncia silenciosa a la verdad, al amor, a uno mismo. No hay medallas para quien destruye su alma en nombre de una causa. Y sin embargo, lo hicieron. Día tras día, año tras año, mintieron para sobrevivir, y sobrevivieron mintiendo. En ellos descubrimos que la mente humana es capaz de todo, incluso de traicionarse a sí misma con tal de no caer. ¿Tú podrías vivir una vida entera bajo una identidad falsa? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a borrar tu propia historia por una misión? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte y activar la campanita para más exploraciones oscuras de la mente humana. Nos vemos en el próximo video, donde el misterio y la psicología se encuentran.